cumpliendo con la medida cautelar el gobierno nacional? ¿No la está cumpliendo? ¿Qué pasa con estas denuncias penales, ¿no?, que se le realizan al presidente y también a todos o a distintos funcionarios del gabinete y también a miembros del Banco Nación? Bueno, para tratar de entender un poquito cómo es este conflicto, ya estamos en comunicación con el doctor Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Muchas gracias, doctor. Santi Russo, Brenda Brecher y el equipo aquí en el canal de la ciudad los saludan. Hola Santiago, hola Brenda, gracias por la invitación. Bueno, y para entender un poquito cuál es la situación ahora puntual, ¿no?, después de este ida y vuelta entre Nación y la ciudad, ¿está bien la decisión del gobierno nacional de respetar esta medida cautelar de la Corte, pero lo va a hacer a través del pago de estos bonos que vencen en el año 2031? Mira, yo ayer me hice un breve resumen del fallo y de lo que viene pasando un poco como vos venís relatando en cada una de tus expresiones. El primer punto es, y lo dijo recién el jefe de gobierno con claridad meridiana, ¿no? Es decir, lo importante acá es primero cumplir el fallo. Para todo sistema republicano y democrático, el cumplimiento de los fallos es fundamental. Es decir, no hay forma en que uno pueda sortear un fallo, y principalmente un fallo de la Corte Suprema, quien en nuestro sistema institucional tiene la última palabra. En cuanto a lo que vos decís y lo que decía recién el jefe de gobierno, es importante destacar dos cosas que dice la resolución de la Corte Suprema. Una de ellas es, la Corte dice, en cualquier caso y en virtud del más elemental sentido de justicia, dice, cabe aclarar que los fondos que reciba la actora, es decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del pronunciamiento, es decir, de la cautelar, en ningún momento podrán ser menores a lo que la ciudad debería percibir. Claro. Y bien vos lo dijiste que, como te van a pagar con bonos, todos sabemos que los bonos tienen un valor que está impreso en el papelito, que es el valor nominal, y otra cosa es el valor de mercado. Y cuando vos estás hablando de un bono del 2031, claramente el precio del valor es mucho más bajo del bono. Entonces, acá estaría la primera cuestión desde mi punto de vista donde el gobierno nacional estaría incumpliendo. ¿Por qué? Porque le estaría dando bonos. La segunda cuestión, que la Corte ya lo dice en la última página, el aspecto resolutivo, dice disponer que las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realicen en forma diaria y automática por el Banco Nación. Vos fíjate que hoy el gobierno nacional lo que está diciendo es que lo que van a hacer es darle una determinada cantidad de plata a la ciudad de Buenos Aires, pero no por goteo. Es decir, la coparticipación se va haciendo día tras día a cada una de las jurisdicciones por este denominado que recién decía Larreta, claro, por el goteo. Es decir, vos vas... O sea, diariamente hay una cuenta que tiene cada provincia. Exacto. Para tratar de entender. San Juan tiene una cuenta, San Luis tiene una cuenta, la Ciudad de Buenos Aires tiene una cuenta que debería recibir diariamente el porcentaje de coparticipación, ¿no?, determinado. Las 24 jurisdicciones tienen en el Banco Nación una cuenta donde reciben estos fondos, que lo voy a utilizar en palabras de un famoso, no sé, alguien de los medios, cuando decía la física. Es decir, claro, vos tenés que tener la platita, tenés que tener la física. Si no tenés la física y vas con un papelito y le decís al policía de la ciudad, mire, ¿sabe qué? Le voy a pagar con bonos. No se paga con bonos. Es decir, vos necesitas la plata, porque vos acordate que esa plata, esta discusión, viene por la transferencia de la Policía Federal a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, doctor, Entonces, cuando el gobierno sí, cuando el gobierno nacional dice que bueno, que hay antecedentes de un pago similar a una provincia, ¿no? Hace referencia a Santa Fe y a Córdoba, que también hizo el gobierno nacional en su momento con bonos. Acá se omite el detalle de que se trataba, en ese caso, de deuda, que no es lo mismo, ¿no?, que en este caso. Exactamente. Entonces, ante ese argumento, ¿qué es lo que puede hacer Ciudad? Digo, y acá hay un montón de preguntas, ¿no? Porque en el medio estamos todos viendo cómo van y vienen estas declaraciones y estas presentaciones judiciales. Digo, la Corte, que todavía no resuelve la cuestión de fondo, ¿no?, que ese también es otro tema, ¿cuándo se resolvería? Porque no hay plazos, digo, pero también todo esto se soluciona cuando se resuelve la cuestión de fondo. Digo, la Corte es la que dispone que el gobierno nacional tiene que respetar esta medida cautelar,
pero a la Corte mismo va el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para decir, mirá que no me están pagando o me van a pagar de esta manera. Claro, como el juicio se tramita en competencia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que presentarse ante la Corte Suprema e informar del incumplimiento. El oficialismo actual, bien vos lo dijiste, utiliza un fallo de la provincia de Santa Fe del año 2009, pero la diferencia es que lo que se dispuso ahí la Corte Suprema en aquel momento era la devolución de deuda por fondos indebidamente retenidos. Es decir, la Corte admitió en esa instancia el pago con bonos, pero sobre una deuda devengada. Claro. Es decir, en esta instancia estamos hablando de este goteo de la coparticipación, que no, vuelvo a repetirte, pensemos en voz alta. Es decir, ¿qué te va a pagar el gobierno de la ciudad? ¿Con un bono? Okay. Le van a pagar con un bono que dice 100, pero que en realidad en el mercado vale 60, vale 70. Entonces, automáticamente ahí se ve disminuido ese goteo que le dio la orden la Corte Suprema. Entonces, me parece que el gobierno nacional, y vos lo dijiste en tu introducción, o creo que lo dijo Larreta, no sé qué fue, busca burlar, hacer trampa, la medida cautelar, exactamente, hace una trampa para decir, bueno, yo cumplí. Ahora, bueno, si el bono sale 70, Lola, pero no funciona así. Es decir, me parece a mí que, y este es el mensaje para el ciudadano común debería ser. ¿Cuál es el mensaje? No podemos estar especulando y tratando siempre de sortear la trampa. Vos imaginate, vamos a ir a una diaria de un ciudadano común en un juicio de familia que le dan al padre que tiene que pagar la mensual, sí. Claro, alimentos, y le dice al juez, mire, yo no puedo pagar con plata, pero le voy a dar unas ruedas que tengo en mi casa. ¿Qué le va a decir el juez? ¿Y las ruedas son nuevas? No, son usadas. Entonces, pero usted le debe 100 y las ruedas usadas le salen 50. Bueno, pero yo lo único que tengo son las ruedas. Entonces, vos te das cuenta lo loco de todo esto. Sí, cómo se desdibuja después todo hacia abajo, ¿no? Cómo se va desdibujando todo para abajo. Entonces, eso tiene consecuencias en la diaria. Entonces, cuando vos no tenés la capacidad, porque fíjate que hoy sacó el decreto el Poder Ejecutivo Nacional, sí, donde le da la orden al jefe de gabinete para que pague con estos bonos TX31. Pero en un momento es llamativo lo que dicen, porque te dan a entender que no tienen plata. Es decir, si alguien lee bien específicamente los considerandos del decreto, te está diciendo no tengo plata. Entonces, como no tengo plata, te tengo que pagar de esta manera. Y aparte, doctor, también esta confusión, ¿no?, que se genera o por lo menos, ¿por qué los gobernadores deberían decidir en algo que ya determinó la Corte? Digo, más allá de la Corte, ¿hay algún otro organismo? Porque tampoco termina siendo confuso, ¿no? Porque si la Corte, como último, el máximo tribunal que tiene la justicia de nuestro país, determina esta situación y el gobierno nacional no lo cumple, digo, el gobierno de la ciudad tiene que volver a ir a la Corte, no tiene otro organismo, ¿no?, otra instancia superior. No. En el diseño institucional de la Argentina lo que tenés como cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema y es quien tiene la última palabra. Por eso vos fíjate que en tu introducción dijiste que había muchas denuncias penales dando vueltas. ¿Por qué? Porque están incumpliendo un fallo del máximo tribunal. No es que están peleándose porque, a ver, River terminó ganándole la Libertadores en España a Boca y van al tribunal de la FIFA para ver qué resuelvan. No estamos hablando de fútbol, vamos a ser bien populares. Estamos hablando de coparticipación. Y fíjate algo más que es interesante. Vos sabés que cuando uno lee la sentencia y entiende el planteo de la ciudad, el planteo de la ciudad es sobre cobro de pesos, no sobre cobro de bonos. Lo que la ciudad está pretendiendo es que le paguen pesos, no que le paguen bonos. Entonces, vos fíjate que la misma resolución que toma el gobierno nacional está desvirtuando, en definitiva, no solamente lo que resolvió nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema, sino además está burlando
Claro. el reclamo que está haciendo la Ciudad de Buenos Porque Aires. además, y con esto le agradecemos, doctor, su tiempo, para el caso lo que está depositando, lo que debería depositar el Gobierno Nacional después de esta sentencia de la Corte es esta diferencia entre el 1,4% y el 2,95%, ¿no? Que Exacto, determina ahora. exacto. Esta diferencia entonces es la que pretende pagarle a la ciudad con bonos. Tranquilamente mañana podría también el Gobierno Nacional disponer que toda la coparticipación la va a empezar a pagar en bonos, ¿no? Así que es un tema que seguramente... O algo peor, mira, y perdona que te interrumpo, pero algo peor. ¿Y por qué no le pagó con bonos al gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando le sacó lo que le sacó a la Claro. ciudad de Buenos Aires? Entonces, cuando los gobernadores te dicen que Buenos Aires es la privilegiada y el resto son pobrecitos, entonces también pongámonos un poco en el zapato del otro y pensemos al revés. ¿Y por qué no le pagó con bonos a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires lo que le sacó a la ciudad? Porque parece que hay provincias amigas y privilegiadas el proyecto político, porque eso también hay que decirlo. Hay un proyecto político y sostener la provincia de Buenos Aires, que es donde tiene el caudal electoral más importante, el gobierno nacional, y poder retenerla, y en detrimento de las otras provincias, porque esto también va en detrimento del federalismo, donde pareciera que los gobernadores hacen caso omiso y miran para otro lado. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir hablando acerca de esto para seguir entendiendo un poco más las repercusiones. Gracias. Bueno, un beso grande y feliz año nuevo. Igualmente, igualmente. Bueno, Santi, obviamente vamos a seguir hablando acerca de esto, de otros temas más, así que los esperamos a todos a partir de